para resolver ese conflicto. Y ya desde el caso Ekmekhian contra Sofovich, que seguramente lo van a ver en derecho constitucional, es un caso judicial en donde está en juego el derecho de réplica, que es un caso previo a la reforma constitucional, pero que tuvo un gran impacto en esa reforma, la reforma del 94, era un conflicto típico del derecho privado. ¿Sí? Una persona que se sintió ofendida por las expresiones en un programa de televisión y quiso ejercer su derecho de réplica invocando un artículo muy específico de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y en las primeras instancias le dijeron, mire, sí, es verdad, el derecho está en la Convención Americana de Derechos Humanos, pero no está reglamentado en nuestro país. Entonces, si no hay una ley que reglamente su ejercicio, y va a haber que esperar eso. La Corte, cuando llegó el caso a la Corte, dijo de ninguna manera. Los derechos constitucionales y convencionales, los que están en la convención, son directamente operativos. No hay por qué esperar una ley que reglamente su ejercicio, porque si no, ¿qué es la Constitución y qué son los tratados de derechos humanos? Palabras vacías, ¿sí? Este es un caso judicial típico del derecho privado en donde se puso en juego eh, normas del derecho constitucional, ¿no? Esto es lo que se conoce como la constitucionalización del derecho privado, además de generar un efecto sobre el resto de las normas jurídicas en donde la lectura de, por ejemplo, el Código Civil y Comercial tiene que hacerse también a la luz, bien, de esos principios constitucionales que están, este, bueno, en la Constitución y en el resto de los tratados. Tenemos estos puntos en donde nos hablan de, eh, en primer lugar, de la aplicación de la ley. ¿Qué consiste la aplicación judicial de la ley? Bueno, es someter las relaciones jurídicas al imperio de las normas jurídicas, ¿no? Hay una repetición ahí, pero bueno, creo que se entiende. Es decir, cuando tenemos un conflicto entre dos o más personas, un conflicto que afecta intereses, estamos en el plano de una relación jurídica, ¿no? Que genera ya sea la adquisición, la modificación o la extinción de derechos y de obligaciones. Y entonces, a partir de ahí, ese caso tiene que resolverse conforme al ordenamiento jurídico. Y aplicar la ley consiste en eso, ¿no? En este caso, el que por supuesto aplica la ley es el juez a través de una sentencia que por ejemplo, si estamos hablando de un accidente de tránsito, ordenará que generó daños y perjuicios materiales, patrimoniales y extrapatrimoniales en una persona, bueno, dictará una sentencia que resuelve ese conflicto, una sentencia que se aplica a ese caso, para esas personas que están involucradas en ese proceso judicial, pero lo hace no conforme a sus caprichos, no conforme a la doctrina social de la Iglesia, no conforme a lo que discrecionalmente le vienen ganas, aunque en algunos casos parezca que es así, sino conforme a derecho, ¿no? Sino aplicando la ley. Eso es esto es un presupuesto de lo que llamamos el Estado de Derecho Constitucional. Todas las autoridades, desde el presidente de la Nación hasta un juez, tiene que actuar en el ejercicio de su poder, de su competencia, conforme al ordenamiento jurídico. Y quien por antonomasia aplica la ley para resolver un conflicto es el Poder Judicial, ¿no es cierto? Es el juez. Eh, y para hacerlo, en términos generales, esto siempre se creyó así y por supuesto ahora
ya voy a explicar por qué está un poco relativizada esta idea, lo que hace es subsumir los hechos concretos en la norma general, ¿no? Es lo que se llama como el silogismo judicial. ¿Bien? ¿En qué consiste esto? En que frente a los hechos que las partes traen a un proceso judicial y que es motivo de pruebas y que vienen a ser acreditados de determinada manera, el juez observa si esos hechos encuadran en lo que presupone una norma jurídica, en las consecuencias que aplica una norma jurídica y aplica esas consecuencias. Eso significa, en términos muy mecánicos, muy matemáticos, si se quiere, aplicar la ley, ¿no? Es el silogismo judicial, es un tipo de razonamiento en donde hay una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión, ¿no? En el plano jurídico, esto funciona de esa manera. Hay una premisa mayor que es la norma. ¿Mm? Nosotros observamos qué dice la norma. Por ejemplo, el artículo 1716 habla de que el deber de reparar por violación al principio de no dañar a otro, ¿no? Esa norma, como toda norma, se entiende que es un enunciado condicional. ¿Bien? ¿Qué significa que sea un enunciado condicional una regla jurídica? Significa que la ley lo que está diciendo es, dado A, debe ser B. O, por ejemplo, frente a determinada situación corresponde aplicar tal cosa. ¿Sí? En otras palabras, si alguien daña a otro, la persona que daña debe reparar el daño causado. ¿Mm? Ese es el modo en que se estructura el lenguaje, ¿no es cierto?, de una norma jurídica. Tenemos una premisa mayor que es la regla, la premisa menor que son los hechos que vienen al caso, que tienen que ser acreditados en el caso. Por ejemplo, Juan causó un daño a Pedro en un accidente de automotor. Entonces lo que hace el juez es ver si esos hechos encuadran bien en los presupuestos que marca esa premisa mayor, que es la norma, y, y dicta su conclusión, que no es una conclusión caprichosa del juez, sino la misma conclusión que viene prevista en la norma. La norma dice que si se da A, debe ser B. Es decir, si alguien lastimó a otro, ese daño causado debe ser indemnizado. Por lo tanto, la conclusión que va a sacar el juez es Juan debe indemnizar a Pedro los daños patrimoniales y extrapatrimoniales ocasionados, ¿sí? Eh, Esto es, digamos, una manera muy mecánica y muy esquemática, si se quiere, de pensar cómo un juez aplica la ley. Lo que sucede es que en los casos concretos la situación no es tan fácil. No es tan fácil por dos problemas. Nosotros ahora vamos a desarrollar uno, pero por dos problemas. Uno que se da en la premisa mayor y otro que se da en la premisa menor. En la premisa mayor porque generalmente para resolver un caso pueden llegar a concurrir múltiples normas jurídicas, no una sola norma aislada. No es tan fácil la cosa, digamos, ¿no? Y a veces puede suceder que haya aparentemente una norma, pero que al yo intentar aplicarla, las consecuencias que son, para el caso concreto, son extraordinariamente injustas o irrazonables. Entonces entran a jugar también otras cuestiones, como vamos a ver que manda el artículo 2 del Código Civil Comercial. ¿Sí? Por ejemplo, los principios y valores jurídicos de nuestro ordenamiento. Bien, y después les voy a ejemplificar con un caso de la Corte Suprema en donde se apartó de una aplicación literal, de una interpretación literal, porque esa interpretación literal lo llevaba a cometer una extraordinaria injusticia. Entonces, tenemos problemas en la premisa mayor porque a veces no es tan fácil resolverlo solamente con la aplicación aislada de una norma, y después tenemos problemas en la premisa menor, que ustedes lo verán en derecho procesal, que es
cómo dar por acreditados los hechos. ¿Mm? Esto es un enorme problema también de tipo del razonamiento y de la reconstrucción de una verdad. ¿Mm? Pero esto a los fines de decirles que a veces es sumamente complicada esa llamada subsunción o aplicación del silogismo judicial. ¿Sí? Bueno, a ver, hasta ahí vamos bien. ¿Alguna, alguna inquietud? Igual seguimos en el mismo razonamiento. Bien. Bueno, la tipicidad no sé a qué se estaría refiriendo esa pregunta. eh, pero bueno, en todo caso después la retomamos. Bueno, voy bien, se escucha bien entonces. Eh, Cada tanto voy a parar un poquito porque lo único que hago es ver la pantalla que estoy compartiendo y la verdad que no puedo ver el chat, no puedo ver eso, entonces se me complica un poco seguir. Bueno, la aplicación de la ley, acá hay un par de cuestiones que ya las dije, ¿no? La aplicación del derecho no puede reducirse a una lógica pura de subsunción. Es decir, no es que el silogismo judicial no exista, lo que pasa es que uno no puede simplificar el hecho de que el razonamiento judicial a la hora de aplicar el derecho, interpretar y aplicar el derecho, sea simplemente una cuestión de lógica pura de subsunción por las cuestiones que acabo de mencionar, ¿no? Por ejemplo, la complejidad del sistema de fuentes, ¿no? Y acá está señalado como ejemplo el caso del pagaré de consumo. Eh, Porque, ¿qué sucede? Yo les hablaba anteriormente que puede suceder que dentro de esa idea de la complejidad del sistema de fuentes, ¿no? Entren a chocar dos reglas jurídicas, ¿no? Dos normas jurídicas. A chocar en el sentido de que yo tengo este caso, lo puedo encuadrar acá, el encuadre dentro de esta situación me da una solución A, pero también lo puedo encuadrar acá, en esta otra norma, y el encuadre dentro de de esta situación, de esta norma, me da una solución B. Y el juez tiene que resolver, no puede decir A acá y B allá, o contentar o partir por la mitad. No puede hacer eso, tiene que resolverlo de una manera razonable. ¿Mm? Que es lo que manda además el artículo 3 del Código Civil y Comercial, pero que además es una cuestión constitucional esta, el derecho a obtener una sentencia razonablemente fundada y conforme a derecho. ¿Sí? Eh, entonces, cuando chocan las reglas, bien, entran a jugar algunos principios para resolver ese conflicto del derecho, donde, por ejemplo, yo les he mencionado una de las reglas prioritarias es la de la jerarquía de las normas, ¿no? Bueno, está bien, si chocan dos normas jerárquicamente diversas, una superior y otra inferior, bueno, está clara la solución, ¿no? Hay que darle prevalencia a la norma de jerarquía superior. Eh, Asimismo, si chocan, si chocan dos normas de las cuales una es una regla general y la otra es una regla especial, en el sentido de que una regula una generalidad de situaciones de relaciones jurídicas y la otra
un espacio más específico de relaciones jurídicas, prevalece la regla especial por sobre la regla general. ¿Bien? Eh, por ejemplo, el Código Civil y Comercial de la Nación establece en el artículo 26 que a partir de los 16 años, las decisiones que tienen los adolescentes sobre su cuerpo es considerada como la de un adulto. Entonces pueden tomar decisiones sobre su cuerpo eh, sin que exista posibilidad de oposición por parte de sus padres. Esta es una regla general que tiende a regular la generalidad de las relaciones jurídicas relacionadas con la toma de decisión de los adolescentes sobre su propio cuerpo. A partir de los 16 años puede tomar decisiones como si fuera un adulto. Ahora, hay una ley que inclusive es posterior al Código Civil y Comercial, que es la ley de trasplante de órganos, que establece que para realizar trasplante de órganos entre personas vivas, ¿no? Yo le quiero donar el riñón a mi hermano, obviamente por cuestiones de salud, ese acto jurídico, esa relación jurídica particular está regulada en una ley especial que se llama Ley de Trasplante de Órganos. Bien, ley 27.000 y pico, ya la veremos por ahí. Esa ley exige que para tomar esa decisión la persona sea mayor de 18 años de edad, ¿m? Que haya cumplido los 18 años de edad, perdón. Entonces, frente a ese conflicto de normas, en principio prevalece la regla especial. Y digo en principio porque ya vamos a mencionar ahora cuando veamos los criterios de interpretación de la ley y veamos el criterio finalista, ¿no? El criterio sistemático, que hay un fallo muy importante de la Corte Suprema de hace muchos años, en donde para resolver un conflicto de este tipo se apartó de la literalidad de la regla para fundarse en otras razones del sistema jurídico. Se aparta de la literalidad de una regla, de una norma que dice que la persona tiene que tener 18 años para poder tomar esa decisión, este, fundándose en otros principios, en otros valores que están contenidos en el sistema jurídico. Eh, Ahora, también puede suceder dentro de esto que llamamos complejidad del sistema de fuentes que dos reglas especiales choquen. No una regla general y una regla especial, sino dos reglas especiales, ¿no? Dos sistemas, dos subsistemas muy especiales dentro del sistema jurídico, como es el caso en este caso de lo que se llama el pagaré de consumo, ¿sí? que, que, que cuando hay la ejecución de un pagaré contra una persona X, en teoría, según las normas del pagaré y del proceso ejecutivo específico que se sigue en relación al pagaré, la persona que es ejecutada no tiene ninguna posibilidad, según las normas de ese sistema especial, de discutir la causa de ese pagaré, porque el pagaré es un documento abstracto, en el sentido de que no enuncia temas de por qué se debe esa plata. Juan Pérez le debe 350.000 pesos a fulano de tal y lo va a pagar en tal fecha. Punto, final, chau, se terminó. No se discute si se lo debe porque le prestó plata, si se lo debe y dentro del proceso específico ejecutivo del pagaré no se puede discutir eso, porque las normas del pagaré y del proceso ejecutivo lo prohíben. Bien. Ahora, esa regla especial se contrapone con otras reglas especiales eh, que son del sistema de protección del consumidor, que además de ser reglas especiales, tienen jerarquía constitucional porque están en el artículo 42 de la Constitución Nacional, ¿no? El principio de protección del consumidor.
Eh, hay dentro de ese sistema está la ley de 24.240, que es la ley de defensa del consumidor, donde hay reglas especiales, y una de esas reglas especiales, que es de orden público económico, que es la del artículo 36 de la ley de defensa del consumidor, que es de orden público económico porque es un intento del Estado Nacional para combatir un flagelo que es mundial, no es solamente de nuestro país, que se llama el sobreendeudamiento del consumidor, producto de ciertas situaciones que se generan en el mercado, digamos, ¿no? No vamos a entrar a analizar aquí eso, pero es una herramienta del Estado Nacional, es una norma de orden público que no puede ser dejada sin efecto por las partes, que establece cuáles son las condiciones que se tienen que observar cuando se financia la compra de un producto dentro del marco de una relación de consumo. Entonces, cuando el tipo, por ejemplo, X, fue a pedir préstamo de dinero para poder llegar a fin de mes, para ir al súper y comprar los alimentos que necesita, está dentro de un ámbito de un contrato de consumo, de una relación de consumo, y en el marco de esa relación de consumo firmó un pagaré. Ahora, resulta que esa operación no respetó de ninguna manera todas esas condiciones que exige el artículo 36. Entonces, la jurisprudencia se encuentra frente a ese enorme problema de, de un sistema especial que choca con otro sistema especial, ¿no? De reglas especiales que chocan con otras reglas especiales. Y se resolvería de una manera razonable si existiera una ley que establezca criterios razonables para no destruir ninguno de los dos sistemas, ¿no? Porque por un lado, si destruye el sistema de la circulación comercial, bueno, afecta también cuestiones del desarrollo económico de un país. Si toca el otro sistema, pone en jaque también un sistema protectorio que tiene jerarquía constitucional. Entonces, lo ideal es buscar un equilibrio, que es lo que está haciendo la jurisprudencia medio de manera, haciendo un poco de arte de magia, ¿no? Hubo un intento de legislar este tema y establecer pautas razonables, pero no se lo hizo. Pero a esto aludo con la cuestión del problema de la complejidad del sistema de fuentes. ¿Sí? No es tan fácil resolver, o no, no se presenta con tanta claridad resolver un conflicto del derecho privado. Eh, bueno, el deber de resolver, ya he hablado de esto, está en el artículo 3 del Código Civil y Comercial. Fíjense, como he dicho, el título preliminar arranca. Artículo primero es las fuentes del derecho. Artículo 2, que lo vamos a ver enseguida, que es los criterios de interpretación del derecho. Y el artículo tercero, que es el deber de resolver por parte del juez los asuntos que se han sometido a su jurisdicción mediante una decisión razonablemente fundada. ¿Mm? Tiene que estar fundada, es decir, tiene que dar las explicaciones y los motivos por los cuales se llega a esa decisión, pero además esos fundamentos tienen que ser razonables. Y la palabra razonabilidad o el principio de razonabilidad es un principio constitucional. Y lo opuesto digamos, a la razonabilidad y a lo razonable es la doctrina de la arbitrariedad, que ya la Corte ha dicho en reiteradas oportunidades que es inconstitucional, ¿no? Toda decisión judicial que no sea una decisión razonablemente fundada peca de arbitrariedad y por lo tanto son dejadas sin efectos por la Corte Suprema. Bueno, ¿seguimos bien hasta ahí? Ah,
Me estaba hablando de la tipicidad. Sí, bueno, el tema yo les hablaba esa comparación en realidad de la ilicitud, que yo les decía que un hecho jurídico puede disparar una ilicitud penal y una ilicitud civil. ¿Sí? Es decir, el hecho de, por ejemplo, de un robo, ¿no? Genera una ilicitud penal que la va a perseguir el fiscal a los fines de aplicar una pena. Esa es la función, ¿no es cierto?, del derecho penal. Eh, este, y por otro lado, genera la ilicitud civil que le da derecho a la víctima que le han robado, qué sé yo, la computadora, de perseguir al autor del delito o a quien le podamos atribuir su responsabilidad, porque puede no ser el autor material del delito. Por ejemplo, si el robo es de un menor, bueno, puedo demandar a los progenitores, para obtener la reparación del daño causado. A su vez, digamos, puede suceder un hecho que no haya ilicitud penal porque no encuadra en una figura del delito penal, pero sí una ilicitud civil. ¿Por qué? Porque en materia de ilícitos civiles, que no tienen que confundirse con los ilícitos penales, rige un principio que ha sido además consagrado expresamente en el Código Civil y Comercial de la Nación, que es el de la antijuridicidad material. Algo antijurídico es algo ilegal, es un ilícito. ¿Qué significa que sea ilicitud material? Que todo hecho que cause un daño es ilícito. O sea, toda vez que yo tenga a alguien con un daño, es ilícito, salvo que exista una causal de justificación que puede ser legítima defensa, estado de necesidad, ejercicio regular de un derecho. Esto lo van a ver en Derecho Privado 2, obligaciones dentro de lo que es la responsabilidad civil. No sé si la tienen dentro del derecho. En mi época la vi dentro del derecho privado 2, obligaciones, porque forma parte de los derechos personales, ¿no? Vínculos que se generan entre acreedor y deudor. Y pero bueno, en algunas carreras lo tienen separado al derecho de daños, al derecho de la responsabilidad civil. Pero ahí lo van a ver porque es una de las fuentes de las obligaciones, los ilícitos civiles. ¿Sí? Bueno, vamos con esto, eh, lo cual ya estamos entrando en algo que lo venimos desarrollando, ¿no? Que es la enorme complejidad de aplicar la ley y que, por supuesto, para aplicar la ley, yo lo que tengo que tratar es de determinar el sentido de la norma. ¿Mm? Sí, es imposible aplicar la ley si yo antes no hago un trabajo de interpretación, ¿m? de esa actividad dirigida a obtener el sentido, el significado de una norma jurídica. Es una condición necesaria para la aplicación de toda norma jurídica, porque la norma es eso, es algo general, abstracto, eh, y tiene el lenguaje, como está destinado a regir este, un número hipotético de casos, no está destinado a regir un caso particular, sino casos genéricos, ¿no? Destinada a regirle a un número indeterminado de personas. Las leyes son obligatorias para todos los que habitan el territorio de la República Argentina, sean ciudadanos, sean extranjeros, sean residentes, sean domiciliados o estén simplemente como transeúntes que han venido a pasear por ejemplo, la delegación venezolana que vino a papelonear en el Monumental y no pasó la mitad de la cancha. Bueno, ellos que estaban en Buenos Aires, dentro de la República Argentina, como transeúntes, también tienen que respetar la ley argentina porque es obligatoria a todos los que están.
Y producto de esa, de esa condición del lenguaje, toda norma jurídica tiene zonas de penumbras, ¿bien? Sobre todo cuando traemos un caso concreto, ¿m? Porque en abstracto la norma podemos establecer líneas de interpretación y establecer ciertos sentidos. Ahora, los casos que nos vienen para resolver y a la hora de aplicarlos, tienen una cantidad de matices y de complicaciones que pueden generar dudas acerca de si el caso entra o no entra dentro, por ejemplo, de una prohibición, ¿no? Hay un ejemplo muy típico que yo siempre lo menciono porque es muy ilustrativo a la hora de ver cómo se puede estirar o contraer el sentido de una norma, ¿no? Eh, que, que dice lo siguiente. eh, Hay un edificio determinado, eh, pongámosle este, un, el shopping, qué sé yo, que tiene un cartel que dice, o vamos a poner el Culturarte, ¿m? El edificio ese de la Dirección de Cultura de la provincia de Jujuy, en donde se exponen obras de arte, ¿no? Y hay un cartel, ¿no? Que dice prohibido con el ingreso de perros. No se puede ingresar con perros, ¿no? Y hay una resolución del director de Cultura, ¿no? Que dispone que no se puede ingresar con perros. Eh, Y resulta que viene un señor con intenciones de ingresar eh, con un oso, ¿no? Entonces el de seguridad le dice, no, no podés entrar con un oso. Y se produce una discusión, porque el señor dice, ¿por qué no me vas a dejar entrar si la prohibición dice que no se puede entrar con perros, no dice que se puede entrar con oso? Bueno, y ahí se producen dos tipos de discusiones. Una que intenta abogar una interpretación literal, ¿no es cierto?, de la prohibición. No se puede entrar con oso, por lo tanto, si yo tengo un perro, sí puedo entrar. Eh, y otra que, que es mucho más propicia, digamos, dentro de la tarea de interpretación de la ley, sobre todo cuando las conclusiones a las que llegamos con una interpretación literal son ridículas o son irrazonables o conducen a consecuencias absurdas, que tiene que ver con una interpretación finalista, ¿no? Donde vamos a hacer estirar el sentido de la norma. Mientras el otro lo trata de contener ahí en el sentido literal, no se puede entrar con perros, el otro va a buscar la razón subyacente que está en la norma jurídica, ¿no? Es decir, ¿por qué no se puede entrar con animales? Bueno, porque un perro, perdón, es un animal molesto. Si no, yo puedo entrar con un perro a un museo donde se tiene que generar un clima de cierto respeto, de cierto silencio. Y si yo entro con un perro, armo un lío. Bueno, si no puedo entrar con un perro, porque es un animal molesto, esa es la razón jurídica de esa prohibición, tanto más no poder entrar con un oso, porque es mucho más molesto todavía que un perro, y mata, puede ser riesgoso, ¿no? Entonces, este por supuesto es un ejemplo un poco inverosímil, pero este tipo de situaciones se generan completamente, todo el tiempo en el derecho, todo el tiempo se generan. Y les voy a traer otro ejemplo más traído a la realidad y mucho más concreto y real, que es el artículo 1007, ya les digo, 1740 o 1741, 1741.
El artículo 1741 del Código Civil y Comercial, que está dentro del libro de los derechos personales, es decir, vínculos entre un acreedor y un deudor, y dentro del régimen de la responsabilidad civil, es decir, cuando hay un daño, cuando hay un hecho ilícito que genere un daño y por lo tanto un derecho de la víctima a obtener una reparación del daño causado. Este artículo establece quiénes son los legitimados, es decir, quiénes pueden, ¿no? Quienes tienen derecho a obtener una indemnización del daño moral por el daño causado, ¿no? Entonces, no lo vamos a analizar, este artículo es enormemente complejo, pero al último tiene una enumeración, además no es propio de nuestra materia, lo van a ver, lo van a estudiar y lo tienen que estudiar muy bien a este artículo porque es un tema de examen segurísimo, eh, que dice, si del hecho resulta la muerte del damnificado directo, ¿no? Es decir, el damnificado directo es, por ejemplo, el que sufrió el accidente de tránsito o sufre una gran discapacidad, también tienen legitimación a título personal, según las circunstancias, los ascendientes, los descendientes, el cónyuge y quienes convivían con aquel recibiendo trato familiar ostensible, ¿no? Entonces tiene una enumeración taxativa, ¿sí?, de quienes pueden reclamar daño moral. ¿Bien? Frente a la muerte de una persona o frente a la gran discapacidad que le generó. ¿Bien? Y cuando se redactó este artículo, Lorenzetti, como el resto de la comisión, digamos, que dirigía, ¿no es cierto?, la comisión redactora, ¿no?, donde ya les mencioné que estaba Lorenzetti, Hayton de Nolasco, dos jueces de la Corte Suprema de la Nación, y además Kemelmayer de Carlucci, otra gran jurista civilista, eh, pusieron muy especial atención a la redacción de este artículo, porque la redacción de este artículo en el Código Viejo había generado muchísimas polémicas, era mucho más restrictivo, una interpretación literal no le daba legitimidad, por ejemplo, a la persona conviviente, ¿no?, lo que se llamaba antes el concubino. La jurisprudencia fue declarando la inconstitucionalidad de ese artículo y extendiendo la, la, la legitimación para que pueda reclamar también ella. Entonces dijeron hay que hacer algo lo más preciso posible para que después no haya problemas interpretativos, ¿no? Y trataron de utilizar palabras muy precisas, ¿no? De hecho, en la enumeración van a ver que habla el ascendiente, el descendiente, el cónyuge, y habla de quien convive recibiendo un trato familiar ostensible. Eh, y, y si bien puede parecer un artículo lo suficientemente claro y poco discutible, se presentan en la práctica discusiones interpretativas, ¿sí?, de primero, qué significa gran discapacidad, ¿no? Hay distintas posturas para sostener qué sentido tiene la gran discapacidad, si hay que establecer un porcentaje de incapacidad o bien la gran discapacidad tiene que ver con la situación particular y de autonomía que tenga la persona en el caso concreto, y a su vez qué se entiende por convivir recibiendo trato familiar ostensible. En la Cámara Civil de San Pedro hay un fallo muy interesante sobre esto, que hay toda una discusión eh, gramatical y sistemática, ¿no?, fundándose en otras normas, sobre todo de la Convención de Derechos Humanos, que extiende la idea de la convivencia no a la cohabitación, no a vivir bajo el mismo techo, ¿no?, sino al hecho de tener un lazo familiar, un lazo social muy fuerte y muy intenso, y entonces en ese fallo la Cámara Civil le extiende el derecho a los hermanos que no cohabitaban con la persona que falleció, pero que sí tenían un lazo muy fuerte.
ese mismo fallo yo no sé si lo dictaría otra cámara de acá de, de San Salvador de Jujuy. Entonces son cuestiones de enorme discusión y de zonas de penumbra, como le digo, que genera permanentemente el ordenamiento jurídico y del cual no vamos a estar exentos nunca. Por eso es tan importante entender que al lado de la ley, del artículo 1741 del Código Civil y Comercial, es muy importante las llamadas fuentes materiales del derecho, como la jurisprudencia y la doctrina, para tratar de entender el sentido y el alcance que al día de hoy los jueces vienen dando a determinadas reglas jurídicas, porque si no yo navego a la deriva. Y seguramente nunca voy a tener una certeza matemática, porque el derecho no es una ciencia exacta, pero sí voy a estar mucho más cerca y próximo de lo que puedo este, realizarle o no a una persona que está reclamando su derecho. ¿Entiende? Eh, y en la bibliografía van a encontrar la clasificación de las interpretaciones. Esto no merece mayor problema, ¿no? La interpretación auténtico-legislativa es la que da el mismo legislador. A veces sucede que sacan una ley, esa ley se presta a muchas polémicas y luego hay otra ley como una especie de, no sé si aclaración, pero sí de determinación del sentido de las palabras o del alcance de esa ley que se había dictado precedentemente. Esa es la llamada interpretación auténtico-legislativa. La interpretación judicial, por supuesto, es la que hacen los jueces, y la interpretación doctrinaria es la que emana de la doctrina, es decir, de los juristas especializados en las distintas ramas del derecho. Esto tenía que ver con algo que yo les había mencionado anteriormente, de estirar o contraer el sentido y el alcance de una norma, como ese ejemplo del perro y del oso, ¿no? Una interpretación declarativa y una interpretación correctiva que puede ser restrictiva o extensiva. Esto que tiene, si bien es algo, digamos, que forma parte de la historia, ¿no? Savigny fue un gran jurista eh, alemán que estudió mucho el derecho privado y, y además es autor de esta clásica, eh, digamos, no sé si clasificación, pero sí enumeración de los elementos interpretativos o fases de un proceso interpretativo de la ley, ¿no? Él hablaba que todos estos elementos debían combinarse, es decir, no había que utilizar un solo elemento, no había que reducir la interpretación a uno solo, no nos debemos contentar solamente con la interpretación gramatical, tenemos que incorporar dentro de ese trabajo de darle sentido a la ley varios componentes que nos den un panorama lo más aproximado posible, ¿no? Porque si yo me limito al sentido gramatical, lo más probable es que pueda llegar a dictar, si soy un juez, soluciones eh, con consecuencias bastante indeseables, y eso no se busca en el derecho. El derecho tiene una finalidad valorativa dentro de una comunidad, que es mantener cierto orden social, cierta paz, y si producto de las sentencias judiciales se toman decisiones extremadamente injustas, extremadamente absurdas. eh, bueno, eso no es derecho, decía un filósofo del derecho alemán, ¿no? Una decisión extremadamente injusta no es derecho. Bueno, un poco en ese sentido va lo de Savigny y esto va a tener de alguna manera repercusión a lo largo del siglo XX, cuando la jurisprudencia fue enfatizando en todas estas cuestiones. No nos podemos quedar solo en el sentido de las palabras, hay que incorporar otros componentes, otros criterios, otros métodos
¿Mm? Antes se llamaban métodos, ahora en las bibliografías ustedes van a buscar, van a ver que se habla más bien de criterios interpretativos, ¿m? De argumentos interpretativos, etcétera. Y así llegamos finalmente al artículo 2 del Código Civil y Comercial que, a ver, le voy a pedir a alguien si lo puede pegar en el chat para que lo leamos. Si pueden, por favor, pegarlo. Bien, ahí lo tenemos. Eh, dice, el artículo 2 del Código Civil y Comercial de la Nación, no, ¿por qué me has puesto? De inteligencia artificial me has puesto. No, el artículo. A ver, ya saben cómo, a ver, saben cómo buscar. Estoy compartiendo pantalla ahí. ¿Ustedes qué están viendo? Quisiera ver, quisiera mostrarles cómo sacar el código de, a ver, esperen. Is- Perdí algo. Un segundo. Compartir. Ahí está. Ahí están viendo la página de Infoleg. Bien. A ver, si están viendo la página de Infoleg, ustedes lo que tienen que hacer es lo siguiente. Primero, si quieren, si tienen, por ejemplo, el número de una ley, lo buscan acá. ¿M? Ponen ley, ponen número, supongamos yo voy a poner la ley 24.240. Y acá me va a salir, ley 24.240, defensa del consumidor. Yo ingreso y acá puedo ingresar acá a este punto que está acá que dice texto actualizado de la norma. Bien, y yo voy a obtener la ley de defensa del consumidor 24.240, que es la última actualización con todas las reformas que tengo. Bien, esto es muy útil. Ahora vuelvo para atrás, vamos al inicio, y acá tienen distintas pestañas, acá están las constituciones, y de este lado dice códigos, códigos nacionales. Ingreso a códigos nacionales y tengo los distintos códigos que hay, bien, Código Civil y Comercial actualizado, porque acá abajo está el Código Civil viejo, que dice no vigente, este es el de Vélez Sarsfield. Entonces yo ingreso al Código Nacional y
tengo acá texto actualizado de la norma y tengo todo el Código Civil y Comercial de la Nación actualizado de manera online. Y si lo quiero bajar, lo puedo convertir acá en, pongo imprimir y lo pongo en PDF y me lo descargo en la computadora. Es una manera. Después también tienen otras páginas, pero esta es una página muy útil. Bueno, a ver, vamos a compartir. Vamos a volver al Power y vamos a leer el artículo 2. Dice, la ley debe ser interpretada teniendo en cuenta, ahí podemos poner dos puntos y hacemos una enumeración, ¿no? Sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento jurídico. De acá, de esta enumeración, uno puede hacer un análisis, ¿no? Ir eh, desmenuzando los distintos componentes o los distintos criterios interpretativos que enuncia acá la ley. Es más, hay una parte del artículo primero que habla de las fuentes, donde también se refiere a un criterio interpretativo, que ya lo vamos a ver. Este, pero es un artículo que manda al operador de derecho, particularmente al juez, que es el que en definitiva va a hacer va a tomar una decisión final sobre un conflicto, eh, para indicarle cómo tiene que hacer una interpretación de la ley, ¿sí? Eh, y vamos a volver acá al Power, donde yo he hecho una enumeración de los distintos tipos que están enunciados ahí, ¿sí? La interpretación gramatical, semántica o literal, ¿no? Porque fíjense que el código habla de según las palabras, ¿bien? Según las palabras, la ley. Ahora no se queda ahí en las palabras. La interpretación gramatical, y esto lo ha dicho la Corte muchísimas veces, la Corte Suprema de la Nación, es el primer criterio interpretativo, el primero, ¿no? Uno, por supuesto, cuando lee, lo primero que va captando es el sentido gramatical de las palabras, ¿no? Ahora no es el único y no se agota ahí, no terminamos ahí. ¿M? Después tenemos que ver lo teleológico, que no es lo mismo que teológico, ¿no? Teológico sería buscar una intención divina. No, acá es teleológico, que es el criterio finalista, es decir, la finalidad de la ley, ¿no? Como yo les decía en el ejemplo de la prohibición de ingresar con un perro. ¿Cuál es la finalidad de esa prohibición? ¿Cuál es la finalidad de esa regla? Bueno, si la finalidad es de que no ingresemos con animales molestos, tanto más molesto será un oso, ¿no es cierto? Y por más que la letra de la ley no diga un oso, yo no podré ingresar con un oso. A eso alude la interpretación teleológica. Ya voy a volver sobre este punto, ya voy a volver sobre este punto porque quiero mencionar ese caso Zaguir y Dip este, sobre el trasplante de órganos. Eh, Después marca, según sus palabras, según las leyes análogas, ¿no? Eh, la analogía o la interpretación integradora tiene que ver con eh, si una situación determinada no está arreglada, no hay una regla jurídica, ¿no? Es decir, hay una especie de laguna legal,
lo que puede buscar el juez, como el juez no puede nunca, jamás, no resolver bajo el pretexto de que el ordenamiento jurídico es oscuro o de que el ordenamiento jurídico no contiene una solución legal a ese problema. Eso está, eso es un principio clarísimo que tiene que ver con el deber del juez de resolver todos los asuntos que le sometan a su conocimiento, según una decisión razonablemente fundada, como dice el artículo 3, y no puede escudarse en que no hay una regla que resuelva el tema, ¿no? Y uno de los recursos a los que puede acudir es esto de la analogía, ¿bien? Que, por ejemplo, la analogía en materia penal está prohibida, ¿no? Yo no puedo condenar a una persona, privarla de su libertad, aplicarle una pena, recurriendo a la analogía. Bueno, la verdad que esta conducta no es delictiva, porque no hay un delito en el Código Penal, pero se le parece mucho a este otro, entonces aplico la misma solución. Eso es la analogía. En materia de derecho penal está vedado, el juez no puede hacer eso. En materia civil sí lo puede hacer, se puede recurrir a la analogía como una manera de integrar, por eso se dice interpretación integradora, es decir, frente a un vacío yo traigo otra regla que es sustancialmente semejante, no es idéntica a la situación que está regulando, pero es semejante y por lo tanto le aplico la misma solución. ¿Bien? Cuando yo, por ejemplo, esto no tiene que ver quizás con una interpretación de una regla jurídica, pero cuando yo en una demanda, en una pretensión, en unos alegatos, cito jurisprudencia, ¿no? ¿Yo qué le estoy diciendo al juez? Estoy recurriendo a un argumento analógico, de la analogía, porque las sentencias judiciales resuelven casos concretos, no son como las leyes que tienen efectos expansivos, efectos generales, efectos erga omnes, como le dicen los abogados. No, resuelve el caso concreto y se aplica el caso concreto. Ahora bien, ¿yo qué le estoy diciendo al juez cuando cito jurisprudencia y digo, mire cómo resolvió, o le estoy diciendo, mire cómo resolvió usted acá en este otro fallo? ¿Mm? Eh, Estoy tratando de buscar que él, por un principio que es el principio de igualdad, resuelva dos situaciones semejantes de la misma manera, porque si no me está diciendo A en este caso y B en este otro caso, ¿entienden? Entonces la regla interpretativa tiene que ver con eso, pero no es un supuesto de interpretación de una regla particular más bien, sino de una integración del ordenamiento jurídico cuando no hay una situación reglada. Eh, Luego viene una parte que el artículo 2 dice, según o teniendo en cuenta, ¿no?, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos. Y ustedes van a ver, cuando van al artículo primero y menciona a la ley como fuente del derecho, la ley, recuerden, en sentido material, ¿sí?, toda la ley, desde la Constitución Nacional hasta abajo, también dice que digamos, los casos deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables conforme con la Constitución y los tratados de derechos humanos. Esto es lo que se ha dado en llamar la interpretación conforme, que es lo que yo les mencionaba también eh, cuando les hablaba del proceso de constitucionalización del derecho privado, que nos refiere no solo a que para resolver un conflicto podemos recurrir directamente a normas constitucionales, sino que cuando leemos e interpretamos las leyes inferiores, por ejemplo el Código Civil y Comercial, esa lectura debe ser según la luz de la Constitución, conforme
a la Constitución Nacional, conforme a los tratados de derechos humanos. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, frente a una duda de si, frente a una duda interpretativa de si hay que darle un sentido que restrinja o extienda un derecho constitucional, por supuesto que hay que estar a favor de una interpretación más extensiva de ese derecho constitucional. Y en principio las leyes tienen que ser leídas de tal manera que se armonicen con la Constitución Nacional, ¿no? A tal punto que si llegado a un extremo, por eso se dice que la decisión de declarar inconstitucional una ley es la última ratio. Si a pesar de todos los esfuerzos yo, una regla jurídica, no puedo armonizarla con la Constitución, el juez lo que va a tener que hacer es declararla inconstitucional, ¿m? Como ha hecho en muchísimos casos a lo largo de la historia del Poder Judicial. Yo le he mencionado, por ejemplo, las numerosas inconstitucionalidades que tenía la ley de riesgo del trabajo, entre otras cosas, porque restringía la indemnización del trabajador. ¿Mm? Y por lo tanto desnaturalizaba el principio del deber de no dañar al otro y de reparar plenamente los perjuicios causados, que la Corte ha dicho que surgen del artículo 19 de la Constitución Nacional. ¿Sí? Eh, Luego están los principios jurídicos y los valores jurídicos, ¿m? Que ya lo hemos tratado en la unidad uno y los voy a mencionar también ahora en el fallo este, que, que habla sobre el trasplante de órganos. Y finalmente dice el artículo 2 de modo coherente con todo el ordenamiento jurídico, que es lo que se llama la interpretación sistémica o la interpretación sistemática, ¿no? Es decir, las reglas jurídicas no son compartimentos estancos, no son normas aisladas, ¿bien? Que el juez le viene un hecho, toma una regla y hace el famoso silogismo judicial. No se presenta así, porque las normas no son aisladas, forman parte primero de un subsistema. Por ejemplo, si tenemos una regla del Código Civil y Comercial, están dentro, ¿no es cierto?, del subsistema, ¿no?, del Código Civil y Comercial de la Nación. Pero después, ese subsistema, que es el Código Civil y Comercial de la Nación, también forma parte de otro mayor, ¿no?, que es todo el ordenamiento jurídico del derecho privado, donde tenemos leyes especiales, donde está la ley de derechos del paciente, la ley de defensa del consumidor, ley de concurso y quiebra, ley general de sociedades, etcétera, etcétera. Y a su vez forman parte de un sistema mayor que es el derecho positivo argentino, y todo el ordenamiento jurídico argentino, en donde, como hemos dicho, en la cúspide de esos estratos jurídicos, en la cumbre, está la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos. Eh, entonces, no es tan fácil interpretar una norma y aplicar un derecho. Y para darles un ejemplo, y además, quiero decir esto, que las soluciones a las que se puede llegar después de todo este proceso complejo pueden no ser satisfactorias para todos. ¿Mm? Porque como les dije, el derecho no es una ciencia exacta, no es una matemática, y genera ciertos consensos, pero también ciertas discordancias y ciertas manifestaciones en contrario, ¿no? Eh, este, pero de cualquier manera, como cuando hemos visto la jurisprudencia como fuente del derecho, como fuente material del derecho, también no es lo mismo un fallo dictado por el juez de multifuero de Ledesma, con todo de Libertador General San Martín, con todo el respeto que uno pueda tener por el juez de multifuero del juzgado
de Libertador General San Martín que un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Si bien la jurisprudencia no es obligatoria, ¿no? Hay ciertas jerarquías dentro del Poder Judicial que por razones de seguridad jurídica, por razones de cierto acatamiento a algunos criterios interpretativos que van marcando los órganos superiores, los de abajo tienen que seguir más o menos la misma línea, porque si se apartan, esas decisiones judiciales van a ser apeladas, van a llegar al órgano superior que ha fijado un criterio y van a ser revocadas. No porque las sentencias sean normas jurídicas generales y abstractas, sino porque hay ya fijado una línea y un criterio interpretativo determinado. ¿Se entiende? Entonces, yo, por ejemplo, acá les traigo un fallo que ha sido, que ustedes por ahí van a encontrar, inclusive en Julio César Rivera, en la bibliografía que tenemos, él de hecho critica este fallo de la Corte Suprema, donde se presentó lo siguiente, hay uno en una de los comentarios se lo mencionó, es el fallo Zaguiri-Dib, es un fallo bastante, que tiene bastantes años, pero si uno lee en las notas de jurisprudencia que va sistematizando, ustedes entran a la página de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y van a encontrar enlaces donde tienen suplementos, análisis de jurisprudencia, eh, notas de jurisprudencia, fascículos, cosas muy, muy interesantes de lectura. Este fallo está mencionado como un fallo señero dentro de la historia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y en este fallo se presentó lo siguiente. La ley tenía una redacción muy, muy semejante a la que tiene la nueva ley de trasplante de órganos, que establecía que cuando se trata del trasplante de órganos entre personas vivas, ¿sí? Entre personas vivas, el dador, entre otros requisitos que se cumplen, ¿no? Hay requisitos de orden médico que se tienen que cumplir muy rigurosamente, pero el dador tiene que tener 18 años. Y este es un caso bien complicado, el de Zaguiridib, porque se trata de una intención de la hermana de un chico que tenía problemas de insuficiencia renal, que ya le habían sacado un riñón, que le habían trasplantado otro riñón de la madre, que ese riñón de la madre no había sido compatible, estaba funcionando a un porcentaje muy bajo en su capacidad, que su vida corría riesgos de manera inminente, que no había ninguna otra posibilidad inmediata de conseguir otro trasplante de riñón, y en donde la hermana de este chico, que era mayor de edad, ¿no? Tenía 22 años, por ahí ya, pero la hermana, que sí era menor de edad, tenía 17 años y meses, ¿sí? Cuando sale el fallo de la corte le faltaban 3 meses para cumplir los 18 años. Y ella misma, inclusive por propia voluntad, sin que sus padres la hayan llevado, digamos, fue a hacerse todos los estudios de compatibilidad y dieron que tenía una posibilidad muy altísima de que su riñón funcione y le salve la vida al hermano. Entonces ella decide y toma la decisión de hacerlo, lo habla con sus padres, por supuesto sus padres la acompañan y están de acuerdo, y los médicos del centro donde estaba internado el chico le dicen, está todo perfecto, pero necesitamos la autorización judicial porque ella tiene menos de 18 años. Entonces,
se presenta, se hacen todos los trámites, hay dictámenes médicos acerca de las posibilidades de éxito de esta operación. La defensora de niños o de menores, que interviene en toda causa, y esto sigue siendo así, en toda causa en donde estén afectados los derechos de menores de edad, se opone, emite un dictamen y dice, de ninguna manera se puede autorizar a que un menor de edad haga un trasplante de sus órganos. Eh, entonces, y el juzgado sigue ese lineamiento, sigue ese dictamen y rechaza la autorización. Esto va a una Cámara de Apelaciones, la Cámara de Apelaciones también rechaza la autorización y el caso llega a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde emite dictamen el Procurador General de la Nación, este, que emite dictamen en todo fallo de la Corte, también indicando que debía rechazarse esa autorización, ¿no? Toda esta línea de razonamiento que se había seguido era, en primer lugar, una interpretación literal, porque el artículo exigía tener 18 años para poder ser dador. Eh, no estaba tampoco en ese momento esta idea de la autonomía progresiva, que ya la vamos a ver en la unidad número 4, de los niños, niñas y adolescentes. Pero estaba subyacente esto en el caso porque le faltaban, les repito, cuando sale el fallo de la Corte, creo que le faltaban 2, 3 meses para cumplir los 18 años de edad. Lo que pasa es que pasaban los minutos y la vida del chico estaba en riesgo, digamos, no estaba verdaderamente a punto de morirse. Entonces se tenía que tomar una decisión muy, muy rápida. La Corte Suprema lo que hizo en ese fallo fue apartarse de una interpretación literal del artículo de la ley de trasplante de órgano y poner en juego otras normas del sistema. ¿M? Cita varias reglas del sistema, cita, por ejemplo, las reglas del Código Civil que habla del discernimiento, ¿no? Que se adquiere en ese momento a partir de los menores adultos, ¿no? A partir de los 14 años ya había, digamos, discernimiento para los hechos ilícitos según el Código Civil viejo. Habla de de principios y valores jurídicos que están en la Constitución Nacional. Por ejemplo, trae la idea de la protección integral de la familia, ¿no? Que la familia es un valor jurídico muy, muy protegido en nuestro sistema constitucional, y este acto de la hermana era verdaderamente un acto de solidaridad familiar, de manera tal que, digamos, inclusive, aparte de esa idea de la interpretación sistemática, es decir, recurrir a otras normas del sistema, trae otras cuestiones muy importantes, como por ejemplo la interpretación finalista, ¿m? De que no solo que está en el artículo ese que se está interpretando, sino en la ley general de trasplante, en donde la idea es proteger la vida de las personas. Hace todo un análisis también, por supuesto, médico acerca de cómo los dictámenes médicos indican que la vida de la dadora, de la hermana que era menor de edad, no estaba en riesgo y no iba a verse afectada su autonomía en el futuro. Entonces acude a esa interpretación finalista y teleológica de la ley, ¿no? De que lo que se busca es proteger la vida de las personas, y acá estamos contando los minutos para que este chico en cualquier momento se nos muere. Apela también a la idea de que la interpretación literal, según las circunstancias concretas del caso, cuando la nena estaba a 2 meses de cumplir los 18 años, era absurda, porque era absurdo pensar que hoy no tenía capacidad para tomar la decisión y dentro de 2 meses sí. ¿Mm? Eso tiene que ver con un tipo de interpretación consecuencialista, en pensar
cuáles son las consecuencias de la decisión que yo voy a tomar si yo interpreto la norma de esta manera. Es decir, pone en juego toda una serie de recursos interpretativos para hacerle decir a la norma un poco más de lo que en verdad decía, ¿no? Y va a terminar diciendo, bueno, en definitiva, no es que la ley prohíba que un menor de 18 años pueda tomar esta decisión, sino simplemente que a partir de los 18 años la puede tomar por sí sola. Lo que pasa es que acá está de por medio una autorización judicial y la de sus progenitores, ¿no? Pero es un caso muy emblemático de cómo se enfrentan, ¿no? Una interpretación gramatical versus otros criterios interpretativos que hoy lo tenemos explicitados en el artículo 2 del Código Civil y Comercial. Como yo les decía, eh, este, ciertas posturas, sobre todo extremadamente positivistas, que le dan demasiado valor a la seguridad jurídica, en el sentido de que si la ley dice esto, hay que acatar esto sin importar las consecuencias de esa decisión, porque eso es lo que dice la ley. Porque si no, le estamos dando un poder al juez de que acá diga A, allá diga B, allá diga C y se haga lo que quiera. Bueno, ese es más o menos el razonamiento de estas posturas positivistas que le dan mucha más prioridad a la letra de la ley. Debemos decir que hoy este, eh, ese tipo de postura filosófica dentro del derecho está bastante en retirada, y de hecho nuestro Código Civil y Comercial ha incorporado esa otra visión un poco más amplia y flexible, si se quiere, sin tampoco eh, que ello implique el desconocimiento de la ley, que por supuesto es la principal fuente del derecho, pero en el entendimiento de que no puede haber una aplicación aislada de la ley. ¿Sí? Em, bueno, no sé si quedó claro, pero hasta aquí hemos llegado, chicos. Eh, Mañana en comisión veremos el tema de sobre todo del artículo 7 del Código Civil y Comercial, que es uno también de los temas más importantes de esta unidad 2, que es los efectos de la ley en relación al tiempo, ¿no? Y alguna otra regla de ahí del título preliminar. Bien, eso sería todo. Buenas noches y nos vemos mañana en comisión.